Amigos del podcast Doctor Cáceres, bienvenidos nuevamente a nuestro episodio 17, como la chica del 17. Esos son para los que tienen no 17 sino 71, como para que se acuerden, había esa canción de la chica del 17. Pero bueno, este va a ser un podcast muy bueno, espectacular, porque vamos a tocar temas que le interesan hoy, pero también temas del ayer que nos tienen que interesar porque son de importancia para el mañana del Perú. Así que, mi querido y estimado Sergio, bienvenido a tu gran episodio, el episodio 17. Hola Augusto, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos acompañan todas las semanas. Y sí, tenemos, como tú dices, ¿no? Un programa espectacular. Fabuloso. Sí. Mira, te quiero comentar. Cuéntame. Ayer me llamaron de una radio. ¿Ya? Y me dijeron, doctor, ¿nos puede comentar? Me llamaron, no, era de una televisión. Ah, ya. ¿Vos puede comentar acerca y me llamaron en la tarde-noche, acerca del aeropuerto? Claro, ¿no? La verdad que había tenido un día súper ocupado. ¿Ya? Entonces, cuando me hacen la entrevista, ¿Ya? me preguntan, ¿qué opina del aeropuerto? Le digo, bueno, claro, el aeropuerto ha crecido, la pista, la número... No, pero con lo que ha pasado hoy. Y la verdad que yo no me había enterado de lo que había pasado en estos días con respecto a la inauguración del aeropuerto y pensé que era una inauguración como cualquier otra. Pero no, había sido un descalabro. Ya me reventaron y me reacomodé. Y había sido un descalabro la inauguración, Sergio. Un descalabro, a pesar que habían hecho una marcha blanca, no hubo combustible, ¿no? Que fue lo peor que pasó, o sea, no llegó el combustible, la manguera no se estiró tanto, no llegaron los camiones, qué sé yo, ¿no? Y entonces las máquinas, ya cuando ya ese es como la película, la suma de todos los miedos, todo se junta para que salga mal. No funcionaban las máquinas para que pasen los tickets del check-in, la gente estaba aglomerada y fue una inauguración que fue desastrosa. Sí. Yo tengo así viendo ahí todos los medios de comunicación están en el aeropuerto cubriendo casi 24 horas y vi un señor hablando que le habían robado el equipaje y había perdido su vuelo. Sí. Y para tomar vuelos 5 horas antes, cuando generalmente son 3 en cualquier aeropuerto por más grande, ¿no? Sí, no, la verdad es que yo les recomiendo a los directivos del app que traigan un chamán. De Lima Airport Partners. Sí. Un chamán, ¿no? Un baño de florecimiento, que le pasen el huevo a alguien. Y a Corpa. Porque sí, porque algo está pasando, o sea, no tenía por qué suceder, o sea que no, hay que quitar las malas vibras. Pero hay responsabilidades compartidas, ¿no? Porque sí, por supuesto. Obviamente el app, que es el gran operador, que no es una empresa privada, además, que supuestamente tiene mucha experiencia y que además ha estado imbuida en la construcción. O sea, no pueden decir, me entregaron algo que no me servía, ¿no? Después está Corpa, que es la entidad, digamos, técnica que, digamos, ve todos estos temas de aeropuertos, en fin, aeronáutica. Y obviamente hay una responsabilidad política que es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? O sea, y que además ya se sabe hace tiempo, han dicho 14 veces que se va a inaugurar, si podía, no se podía, no llegaban, si llegaban. Claro, el día que llegaron como sea, ¿no? Al final es eso, ¿no? Llegaron como sea, ¿no? Claro, y lo que pasa al final... Improvisación. Totalmente. Esa es la palabra. Improvisación. Porque al final de todo, tú puedes tener el auto más hermoso sobre la tierra. Un supercarro, un Bentley de oro puro, ¿no? Pero y si manejas mal, lo chocas y te matas, se acabó. Claro. O sea, la cuestión no es el instrumento, la cuestión son las personas. O sea, quiénes manejan y quiénes deciden y cómo encaminan en las empresas, en el Estado, en todas partes. Al final somos los hombres los que hacemos, me refiero a los seres humanos, que hacemos que caminen bien las cosas, que caminen regular o que caminen pésimo. Claro. Por eso que es importante que se centren en estas empresas que son tan importantes de atención al público en capacitar a las personas que tienen que hacerlo. Lo que debieron de poner fueron grandes anfitriones, facilitadores ese día, que deberían de tener los planos, aunque sea metidos en los celulares y todo lo demás de lo que tocaban, para que cada persona que llegara y le pidiera cualquier cosa, por mínima que sea, ellos sepan dónde estaba y cómo comunicarse, gran sentido de la comunicación, grandes aparatos de comunicación entre ellos, cosas que lo tiene que prever alguien que sabe que
para la atención al público y un público tan diverso y con tantas complicaciones que vienen de para hacer transbordo o que llegan de una ciudad para irse a otra en el mismo país, esas cosas son, pues, que no lo han hecho y que no lo han hecho en el anterior aeropuerto porque no lo han hecho, no habían esas personas que te decían todo, porque todo el mundo más o menos conocía por dónde estaba. Tú le preguntabas a alguien, oye, ¿tú sabes por dónde queda? Y entonces todo el mundo decía, sí, a la vuelta, a la derecha, a la izquierda, arriba. Aquí nadie conocía nada. Sí, claro. Una total falta de previsión, una improvisación total, la inauguración. Esperemos que les sirva para que esto funcione mejor, porque funciona mejor para nosotros. Es un servicio público. Sí, claro, porque a nosotros nos va a favorecer, ya que la improvisación del Estado no permite que el llegar al aeropuerto, este nuevo aeropuerto, sea lo más fácil para el común denominador, ¿no? Vas por sitios peligrosos, una sola entrada que es Morales Duárez, no hay tráfico para que tú puedas llegar a pie, tienes que llegar siempre en vehículo, o sea, eso es una responsabilidad del Estado, no de Lima Airport Partners, de un Estado absolutamente obsoleto, paquidérmico, trabado por sus propias incompetencias y por la incapacidad de quienes han sido ministros de Transportes y Comunicaciones de los últimos 5 años, por lo menos. Comenzamos a contar desde aquí para atrás, los últimos 5 años, para que puedan hacer un acceso que se llama el intercambio Santa Rosa, que han debido hacerlo y no lo han hecho. Verdaderamente es absolutamente una incompetencia de este Estado que nos muestra sus falencias una vez más, como algo, Sergio, muy importante, que nos mostró sus falencias cuando hubo el COVID con relación a la salud. Claro. O sea, cada vez que hay una circunstancia que conmociona a cierto grupo de gente o a la nación, el Estado muestra sus debilidades, pero de manera patética, calamitosa. ¿No? Entonces, esto es una atención para que quienes van a gobernarnos, Sergio. Esta es una atención porque si van a ser los mismos, de por lo menos, estamos hablando de por lo menos la gente del gobierno de Humala, de la gente del gobierno de Kuczynski, la gente del gobierno de Vizcarra, que hay mucho vizcarrista en este gobierno, la gente del gobierno de, Dios nos coja confesados, Sagasti, o de Castilla, que ya eso sí ya es, por ejemplo, hay ministros que todavía salen y declaran, pero que no deberían ni salir ni a la puerta de su casa porque tienen un rabo de paja espectacular. Entonces, y ministros de este gobierno que también no tienen ninguna tarjeta de presentación me refiero a lo que hayan hecho en su gestión. O sea, absolutamente impresentables desde ese punto de vista. O sea, por lo tanto, necesitamos un nuevo gobierno con gente que tenga los pergaminos suficientes dentro de las cosas que ha hecho como para poder nosotros confiar que ha habido o que habrá o que tendremos un gobierno que por lo menos sea mejor que el que tenemos hoy y de los últimos 5 años, 7 años, en realidad de los últimos 10 años. Necesitamos un gobierno que supere los gobiernos del 2015 en adelante. Eso es y un poco más. No estoy hablando del gobierno de Humala. Así que eso es importante. Es la esperanza de todos los peruanos que tengamos un mejor gobierno. O sea, lamentablemente venimos en una muy mala racha. Al margen de la representación política, yo puedo estar a favor o en contra de alguien, pero al margen de la representación de opción política, nos han tocado personas que no han dado la talla, ¿no? No importa si eran de derecha, izquierda, de centro, comunistas, los últimos 3 mandatos han sido desastrosos, ¿no? Totalmente. Yo creo que nos mandan ángeles y de repente nos mandan ángeles que no están... Es Castillo y sus repercusiones, es... ¿cómo se llama? El anterior, Sagasti. Bueno, PPK, ¿no? PPK. Y Humala. O sea, Humala. Son 15 años de... Claro, son 15 años. 15 años son. No son 10, son 15 años de malas decisiones, de pésimos gobernantes. De verdad que da miedo. Sí. Pero no debe darnos miedo, Sergio, porque aquí nosotros vamos a hablar qué cosa es lo que tenemos que buscar. Hemos hurgado en la historia de nuestro pasado de que sí, pues, sí hay capacidades y sí hay fortalezas y sí hay peruanos
como de los que vamos a hablar hoy día. Claro. Esos peruanos de los que vamos a hablar hoy día existieron en un momento determinado de la historia y lograron en un momento convertir al Perú en una potencia continental. No estamos hablando gracias ni estamos haciendo chiste. El Perú fue en un determinado momento de la República una potencia continental. Y fue en un determinado momento también, Sergio, un referente democrático en los albores, en los comienzos de la independencia, por gente por pensadores que actuaron también y que fueron muy pragmáticos. Yo creo que hay que hablar de ese pragmatismo y por eso creo que tendríamos que hablar de algunos de los personajes. Creo que nos toca, por eso se lo traemos, queridos amigos, a colación, para que podamos buscar, rescatar a personajes que sean como ellos. Y si no los tenemos a la mano, hay que buscarlos. Hay que buscarlos porque el Perú no se termina en el 2026 tampoco. Ojo, o sea, nos podemos tocar con malos gobernantes y si nosotros somos malos ciudadanos, pues ya pues sería el acabose. Si tenemos malos gobernantes, tenemos que ser mejores ciudadanos. Eso es fundamental. O sea, no nos podemos amilanar. O sea, hay que ser un país con optimismo, pero con un optimismo absolutamente realista. No vas a ser un país vas a ser un optimista y te vas a sentar en el parque y como dijo Raimondi, somos un mendigo sentados en un banco de oro. No vas a esperar que te traigan el oro. No, tienes que ir a buscarlo, pues desarmas el banco, te lo llevas por pedacitos, qué sé yo, claro. Pero tienes que hacer las cosas. El optimismo significa también acción, optimismo para trabajar, optimismo para sacar las cosas. Y una de las cosas que haría, estaba pensando, así rapidito nada más, eliminaría todos los feriados. Se van a molestar conmigo los de la Marina, los de la FAP, los de todos que se molesten, el ejército, todo, pero saco el 8 de octubre, el 23 de... Todos, porque no creo que ningún héroe de los que murieron en ese momento quisieran que en el día que ellos se sacaron la mugre, la gente se tire patas arriba sin hacer nada. Yo creo que le estás dando en el clavo porque la idea del feriado y no trabajar era porque la gente se dedicaba a hacer otra actividad, pero con respecto a la fecha, ¿no? Pero claro. Entonces, por ejemplo, ¿no? El 10 de Grau, entonces todos salían, iban al desfile. ¿No? A 9:50 de la mañana, la hora en que murió Grau, esa hora todo el mundo se paraba, ¿no? En señal de respeto, ¿no? Ahora, alguno le pregunta a Miguel Grau y no sé ni quién es. No, Miguel Grau, es un colegio, ¿no? Es un colegio de claro, una gran unidad. No cumple su función el feriado. No, pues no cumple, ¿no? Entonces, claro, es correcto. Y esas personas no se inmolaron para que nosotros seamos unos ociosos y el Perú tenga 9,5 millones de pobres. Claro. ¿No? O sea, no te pases. Con casi el tercio de la población pobre, que gana menos de 420 soles mensuales, no te vas a poner a rascarte la barriga. Nosotros necesitamos salir a trabajar. Claro. Y el que no quiera trabajar y el que ya perfecto que se quede en su casa, pero que le descuenten o que no gane. No que esté feliz ahí rascándose la barriga. No, señores. Solamente hay un día que dijo Dios a descansar, que es el domingo. Y esto es, algunos hasta chambeamos los domingos. Así que vamos. Totalmente de acuerdo. Por eso es lo que tenemos que hablar. Bueno, y tenemos que recordar justamente en esta lista de personas que hemos seleccionado, según la fecha, obviamente, siempre haciendo un recuento histórico. Un 2 de junio de 1787 falleció Faustino Sánchez Carrió. Así es. Claro, uno tiene... Nació. Sí. Nació. Perdón. Sí. Y uno tiene a otros referentes de los próceres, de la independencia, etcétera, pero se habla poco de Faustino Sánchez Carrió. Muy poco. Faustino Sánchez Carrió murió muy joven, también dicho sea de paso. Él nació en 1787 y murió en 1825, murió a los 38 años de edad, ¿no? Inclusive había una historia negra con él que lo habían asesinado y el famoso Cayetano Heredia, el médico Cayetano Heredia, le hizo la autopsia y se le había reventado una arteria hepática, o sea, no fue asesinado. Bueno, Faustino Sánchez Carrión es un héroe, nació en el norte de nuestro país. Precursor. Así es, por supuesto, precursor de la patria. Y él, terminó de titularse de abogado, fue de profesión abogado y fue un liberal. Su historia es que él era un patriota que creía fervientemente en la independencia del Perú. Era un hombre que creía
incluso en un momento lo hicieron ir a dar un discurso, porque el hombre daba discursos muy encendidos, y en presencia del virrey en ese momento, que estaba Pezuela, creo que era el virrey de su momento, él habló a favor de la Constitución de Cádiz, ¿no? Cuando ya Cádiz ya era, póngame la cruz, porque Cádiz era la Constitución de Cádiz en España, que había sido la que generó estos ecos independentistas en una constitución liberal. Pero bueno, entonces, y le prohibieron que dé más discurso. Ya este señor no lo ponga para hacer más discurso. Entonces él creía fervientemente que el Perú, como toda América, debería de independizarse, porque él decía, ¿no? Estas corrientes, ¿no? que son absolutistas, lo que vivimos en un absolutismo, decía él, y no podemos vivir en una monarquía. Entonces, cuando él estuvo presente en la declaratoria de independencia en Trujillo, ¿no? No en Lima, porque su padre estaba enfermo en el norte y se quedó ahí. Ellos eran de Huamachuco. Exactamente, eran de Huamachuco. Son de Trujillo, ¿no? Así es. Entonces, y el hecho se suscita de que él era fue diputado por Huamachuco y formó parte de los constituyentes que redactaron la primera constitución del Perú, la constitución de 1823, que regió un día, y después en 1827 un año. Era una constitución súper liberal, ¿no? Pero no rigió, y él era defensor, se peleó con San Martín y se peleó con Bernardo Monteagudo, porque como ustedes recuerdan, San Martín quería que haya una monarquía. Claro, era una monarquía constitucional. Exactamente. Y él dijo, nada con monarquías. Monarquías no traen más que el absolutismo, el despotismo y una nación de vasallos. Y nosotros con la república vamos a tener una democracia, libertad, ¿no es cierto?, y una nación de ciudadanos. Él creía fervientemente en eso, y por esas circunstancias es que se descartó el tema, inclusive se le despidió y se le exilió a Bernardo Monteagudo por el Congreso Constituyente, y él terminó siendo uno de los gestores de esta Constitución. Pero además, Sergio y amigos, el tema era que no habíamos resuelto el problema de la independencia totalmente. O sea, todavía estábamos luchando en 1823 por la campaña de puertos intermedios, y nos iba pésimo, porque los generales que habían puesto demostraron que no eran generales, eran como cabos más o menos, porque no ataban ni desataban. Entre ellos ahí el ínclito Santa Cruz. Y entonces él fue de la idea de traer a Bolívar. Claro. Él fue de la idea de... Bueno, él estaba más cercano a sus ideas liberales. Exactamente. Pues, ¿no? Entonces, y él fue a traer a Bolívar. Se fue, lo trajo a Bolívar, y hicieron muchas migas. Terminó él aceptando que Bolívar... Mira, el liberal terminó aceptando que Bolívar sea un dictador. Claro. Y además, no solamente eso, sino que se fue su primer ministro, un único ministro. Él fue entre marzo y octubre de 1824. Fue ministro, y después ya se convirtió en ministro de Hacienda, del mismo Simón Bolívar, cuando ya se reconstituyó más su gobierno. Sí. Lastimosamente él muere en 1825. Joven. ¿No? Él fue secretario general de los negocios de la República Peruana. Único ministro. Único ministro. Único ministro. Era el único. Él era el segundo al mando después de Bolívar. ¿No? Entonces, y después fue ministro de Gobierno de Relaciones Exteriores de la República Peruana. Exactamente. Claro, del 24 al 25. ¿no? Exactamente. Entonces él muere. Pero ese es su valor. El valor de este hombre era que creía fervientemente en sus ideas. Las defendía con fervor. Él escribía mucho. Él en un momento fue desterrado a Sayán. Sí. ¿No? Allá y se convierte, y él adopta el nombre de Sayán y tiene un seudónimo de El Solitario de Sayán. Y escribe unas cartas, pero que hay que leerlas, Sergio. Son unas super cartas, sobre todo hablando de la libertad, porque él era un liberal, pero era un patriota, ¿no? O sea, entonces, él era un hombre de gran valor. Bolívar lo estimaba mucho, dijo, este muchacho tiene mucho potencial, le dijo alguna vez a ese Bolívar. Nuestro Bolívar era cosa seria, también ya hemos hablado de él. Pero no nos toca hablar de Bolívar. Hablemos de este hombre, sí, claro, que infortunadamente se nos murió joven. Hubiera sido una gran figura,
pero es esa gente que se faja por sus ideales, pero primero se prepara. O sea, no era uno que recogen ahí, que lo encontraron recogiendo piedras y lo trajeron de ministro de Agricultura, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Entonces, este era un hombre preparado, que luchó por sus ideales y creyó en lo que hacía, pero era un hombre pragmático, porque en el momento en que la patria sangraba, porque por supuesto los realistas, había que expulsar a los realistas, él sacó la cara por el Perú y dijo, no importa, ¿no? Que esto quede en suspenso para poder lograr la libertad del Perú, ¿no? Claro. Se nos fue muy joven para poderlo juzgar más allá de esas gestas que tienen que ver con su capacidad, su intelecto y su coraje para poder luchar por sus ideas. Por supuesto que ¿No? sí. Es un personaje importante en nuestra historia del Perú. Sí, sí, Determinó los destinos posteriores a pesar de que él falleció, porque fue un poco el garante ante toda la sociedad peruana de Bolívar. Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Porque Bolívar, a ver, San Martín era el conquistador, Bolívar no pintaba nada aquí. No. Entonces, su garante ante la sociedad peruana era este señor, ¿no? Sí, sí, sí. Todo un personaje olvidado en historia. Olvidable. En la historia porque claro, o sea, nos gusta mucho pues leer las cosas intrascendentes que las cosas que tienen importancia, ¿no? Claro. La historia a veces hay que contarla como con un cuento para niños, para que la gente se emocione. No a todo el mundo le gusta la historia, pero es importante la historia. Es muy importante. O sea, es fundamental. Y que alguien te la cuente bien es lindo. Pues Es claro, lindo. claro, ¿no? Bueno, después seguimos. El 3 de junio de 1947 falleció Julio C. Tello. Otro grande. Este hombre Hay que es quitarse un el sombrero. gigante. Sí, Este hombre es un gigante, ¿no es cierto? Él también nace en 1880. Muere relativamente joven, ¿no? Muere a los 67 años en 1947, pero en esos 67 años hizo grandísimas cosas. Este Julio Cetello, ¿no? Hijo de agricultores de Canta, ¿no? Hijo de agricultores, Guarochirí para ser más exacto, porque él después fue diputado por Guarochirí, ¿no? Se educó y en su tierra y después en Colegio Guadalupe y después fue en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Claro. Estudió medicina. Mi colega primero fue médico cirujano, ojo, y él se fue después a hacer una maestría de medicina en Harvard. Ojo, él se fue a hacer una maestría de medicina en Harvard y hizo una maestría de medicina en Harvard y después de eso, si más no recuerdo, fue en 1909 y en 1911 hizo una maestría que tenía ya que ver con las ciencias sociales y con la arqueología. Fue el primer peruano graduado en Harvard. Ojo, ¿ya? O sea, estamos hablando de una persona súper ilustrada que se hizo cholito. O sea, no cholito de cholito, se hizo solito. ¿Ya? O sea, y él, pues, le apasionaba la arqueología. Yo soy un huaquero, decía eso. Me decía, no digas huaquero, porque es lo que decía, porque ahora vamos a hablar de otro personaje que me encanta, ¿no? Y hay que decir las cosas. Entonces, él decía, yo soy un aficionado y soy un huaquero, porque me gusta la historia, con la arqueología, desentrañar la historia. Estuvo en un partido y fue diputado entre 1919 hasta 1930, en la época de Leguía. Él lo admiraba mucho a Leguía porque él se fue a Harvard con una beca que dio el primer gobierno de Augusto B. Leguía. Sí, del 19 al 46, fue un montón de años. Sí, claro. Y entonces, y después fue amigo de Aya de la Torre. Correcto. Fue lo que se dicen ahora apristón, ¿no? Muy amigo, y entonces dicen que él le dijo, tienes que poner un cóndor en la... Entonces hay unas figuras de Lapra que está relacionada, creo, una de sus banderas, una con un cóndor, y después le dijo que ponga para la Universidad Villarreal, que ponga una estela de Raimondi. Creo que el logo de la Universidad Villarreal tiene una estela de Raimondi, me parece que sí.
es por iniciativa. Eso le dijo él antes de morir, por supuesto, porque la universidad se formó después. Y bueno, él estuvo en San Marcos, enseñó en San Marcos, tuvo alumnos. Primero se fue en estos que se fue después de estar en Harvard, se fue a Londres y Alemania. Y ahí conoció a una señora alemana, se casó y se vino. Y vino con Heydrich, uno de los famosos, su maestro, ¿no? Que esta de la que ¿se acuerdan ustedes cuando estaban en el colegio? Bueno, ¿se acuerdan en el colegio? Eso que era la teoría del origen del hombre americano, la teoría autóctona y la teoría autoctonista y la que era pues la extranjera, pues no, sí. que éramos extranjeros. Bueno, con su maestro, ellos defendían la teoría autoctonista, ¿no? Que el Perú se había formado. Las culturas peruanas se habían nacido americanos, pero sobre todo en la sierra del Perú, ¿no? O sea, él era de esa teoría, todavía no se había descubierto Caral ni nada por el estilo, y defendió ultranza y bueno, descubre después Chavín, él es descubridor de Chavín, de Huanta y sobre todo de Paracas. Él descubre la necrópolis de Paracas, allá por los años 1930, ¿no? Entonces, así era el señor. Él era maestro de María Rostorowski, la gran historiadora, él fue su maestro. Maestro de muchas personalidades de historiadores, ¿no? Porque él no era historiador, era antropólogo, pero se dedicó pues a la arqueología, sí, ¿no? Claro. Y un estudioso, o sea, una mente brillante. Una mente brillante, sin ninguna duda. Y yo quería hacer una reflexión. Qué interesante que un tipo como él haya sido diputado, congresista, ¿no? Diputado, tantos años. ¿Cuánta falta le hace justamente personas de este calibre digamos, al Congreso, ¿no? A los diputados, es que tenemos que al Poder Legislativo? Tenemos que animar a todos aquellos que son ilustrados como él, claro, ¿no? Porque los necesitamos urgentemente, ¿no? Basadre cumplió su cuota ¿no? Raúl Porras Barrenecheas. Todos se la jugaron, así que nos toca jugárnoslas. El Perú necesita de gente como usted, querido amigo ilustrado, como sus amigos, sus esposas, gente que sean, pues, absolutamente amantes del Perú, porque estas personas amaron el Perú profundamente, como Faustino Sánchez Carrión, como el doctor Julio César Tello, famoso Julio C. Tello, ¿no? Y le dieron lustres al Perú, correcto, ¿no? Entonces, esa es digamos, la historia resumida de este intelectual peruano que lo recordamos y lo traemos aquí justamente para poder revalorarlo a una persona también lamentablemente olvidada, ¿no? Porque salvo algunas cosas de historia que se ven en el colegio, pero es claro, es que a veces pasa un párrafo, ¿no? Pero la grandeza de estos peruanos. Pero él dijo una cosa ¿no? que es valiosa. La civilización peruana es el origen de la civilización americana. Eso es lo que él dijo. Y aunque no estuvo tan lejos, porque Chavín de Huántar era la cultura más antigua que se había descubierto en ese momento, y él dijo que de ahí salió todo. Caral lo reafirma. ¿No? Caral lo reafirma. Claro. ¿No? Caral reafirma. No es que salió del sur, de la sierra para ir después al norte, y primero él dijo que venían de la selva, etcétera, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la cultura americana nace en el Perú. Yo te voy a contar una historia personal de un alumno de él, que fue el doctor Vicente Ugarte del Pino. Claro. Gran historiador y abogado, jurista peruano. Él había sido su profesor de la universidad, como a tantas mentes brillantes en el Perú. Y su clase de historia la hacía llevando muchas veces a los alumnos a sus, lo que él decía huaquear, que en realidad era antropología, ¿no? Pero él le había comentado una teoría, justamente, la teoría que él tenía es que después del diluvio universal, Machu Picchu, que no había sido realmente un centro ceremonial inca, sino él creía que había sido un lugar donde se habían asentado las culturas mientras el mar fue bajando, y por eso después la gente fue bajando hacia la costa siguiendo el agua, porque era un recurso,
y más o menos tiene que ver con y después se concatena con el descubrimiento de Caral. O sea, es decir, el tipo, si bien no tenía herramientas, pero ya su conocimiento de las cosas lo había llevado a inferir un conocimiento casi cierto ahora, ¿no? Totalmente. Ya casi comprobado, ¿no? Un peruano. Un Un peruano. peruano. Un peruano, como tú, como yo, como todos, que ama la patria, que se siente más que otra cosa peruano. Correcto. Un patriota porque trabajó por el Perú, vivió en el Perú, se esmeró por el Perú y le dio lustros al Perú y nos sigue dando, ¿no? Tener muy en cuenta eso en unas circunstancias en que ahora nadie cree en nada, ¿no? Correcto. Estamos preocupados más bien en otras circunstancias que no en resaltar las cosas que son importantes. Sí. Y un 3 de junio de 1929 se firmó el Tratado de Lima. Cuéntanos un poco del Tratado de Lima. El Tratado de Lima fue este famoso tratado donde el gobierno peruano, ya derrotado, digamos, firma, después de haber sido vilipendiado nuestro territorio y nuestra gente de parte de los chilenos durante muchos años, fue la manera de poner fin a la guerra, cerrar la guerra, ¿no? La guerra, habían pasado, o sea, 1929 fue 30, casi 50 años después, ¿no? Sí. Y ahí está mezclado un tema de sentimiento patriótico porque también se reafirma la vuelta de Tacna, ¿no? Claro. Que había sido perdida en la guerra. Y en los plebiscitos que se hicieron, bueno, Tacna, la heroica, por eso es la heroica, vuelve al Perú a pesar de, resistió todo el embate chileno de colonización durante muchos años, ¿no? No, claro, el Tratado de Lima fue el cierre de la guerra, ¿no? De parte de Perú, debió de ser lo de Chile, no se logró, pero recuperamos Tacna, ¿no? Ya, al final de cuentas hay que, como decía mi padre, de lobo un pelo, ¿no? En esos momentos no estábamos en circunstancias como para poder exigir más, ¿no? Creo que ahora sí estamos en las circunstancias como para poder unirnos mejor, para no pasar las vicisitudes del 79, ni de todo lo que vino después, ¿no? Y poder recuperar la dignidad del Perú, poniendo las cosas muy en claro de lo que es el Perú, que está más allá de estas circunstancias dolorosas y que los hombres en algún momento tienen que hacer lo que deben hacer, así no quieran hacerlo. Fue una circunstancia complicada, pero lo que logramos en ese momento fue rescatar a Tacna, gracias a Tacna, ¿no? Sí. Fue gracias a Tacna. Se quedaron en el camino Arica, ¿no? Y Tarapacá, No, sí, ¿no? claro. O sea, sobre todo Arica, que o sea, Tarapacá casi se había perdido, Sí, claro. ¿no? Además está más lejos Sí, geográficamente, sí, ¿no? sí, pero Arica fue un compromiso de Chile solamente retenerlas 10 años y después dijeron al principio solamente 10 años y después dijeron un plebiscito y además nunca quisieron cumplir lo del plebiscito. Sí, claro. Fue muy tortuoso esos casi 50 años posteriores Correcto. de la ocupación chilena de Tacna, que al fin y al cabo ahora ya es un recuerdo del pasado y Tacna sigue siendo un referente nacional de lo que significa la gallarda posición de los peruanos de defender lo nuestro, porque después vamos a hablar de cómo es y Que de la qué perdimos. manera La perdimos. luchamos por Arica, ¿no? Sí, claro que sí. Ujú. Después tenemos que irnos a... hay que recordar que un 4 de junio se recuerda el Día de la Cultura Afroperuana, ¿no? Pues en 1925 nació Nicomé de Santa Cruz. Nicomé de Santa Cruz, personaje riquísimo también de la cultura peruana, y que realmente, ¿quién no se ha sentido identificado con un negroide, con un, ¿no? Comparte la cultura afroperuana y que realmente tuvimos un hombre como Nicomé de Santa Cruz que fue realmente un poeta. No, sí, claro, él fue un poeta, pero mira, ve, su padre era herrero y él fue herrero durante mucho tiempo, Sí, ¿no? sí, Hasta que dijo, no, aquí yo soy poeta, ¿no?
Un poeta que resaltó su negritud. Sí. Incluso hay décimas sobre negritud, Sí. ¿no? Por eso yo digo, hoy día él, sobre estos estereotipos que se quieren a poner, ¿no? Chino peruano, ruso peruano, afro peruano, están más allá de lo que significa verdaderamente la cultura peruana. Porque los peruanos somos peruanos. Punto. ¿No? Y él hubiera hecho una décima, decía yo, acerca de estas cosas que hoy se quieren poner. Y él tiene una décima sobre eso. ¿Sí? Y esa décima se llama de Inga y Mandinga. Ah, bueno, Sí, es famosa. sí. Te la voy a leer. A ustedes, amigos. A quien de Inga y Mandinga, vamos a decirlo como decía Nicomé de Santa Cruz, ¿no es cierto? A quien de Inga no tenga, le tocará de Mandinga. Todo es lo mismo, todo es la misma jeringa, con diferente bitoque. Algún fulano que enfoque su genealogía extinta, de ascendencia cuarta o quinta, por ramajes paralelos, hallará entre sus abuelos, desde la negra retinta, hallará al negro bozal, que convivió con su amita, naciendo de aquella cita, su ilustre tronco ancestral. Dicho hijo natural, a fines del virreinato, sostuvo concubinato con un hidalgo andaluz, así vino a dar a luz el cuarterón de mulato. El cuarterón de mulato presume de su linaje, pero niega el mestizaje de abuelos color carbón. Busca al tío chapetón y al negro le hace falta una finta. Aunque su piel sea distinta, no envidio ni sus cabellos. Se apartan aún entre ellos, cada cual según su pinta. En cuanto a lo que me toca de ser como soy, me alegro, ojos pardos, cutis negro, rizo el pelo y gruesa la boca. El ser así no me apoca, ni me vuelve mentecato. Solo una cosa combato, racismo negroide, no, aunque un sambo como yo exige distinto trato. Bravo. Se reía de esas cosas. Bravo, se bravo. reía. O sea, uno tiene que estar lo que uno es ser lo que es, Lo que es. pero con dignidad, Sentirse orgulloso. con altura, Con altura. y ser peruano. Todos somos peruanos. Sí, claro. El Perú es nuestra patria, es nuestra identidad. Cuando lo entendamos, el Perú va a ser distinto para todos. Sí, claro. Para que sí. todos, ¿no? Así que ese fue nuestro gran Nicomé de Santa Cruz. Se fue a vivir a España. Sí. ¿No? Se murió joven también. Sí, 65 años. 65, 66 años. Sí, de un cáncer. Un cáncer de pulmón. Sí, un cáncer correcto. de pulmón, ¿no? Pero dejó toda una cultura. La familia Santa Cruz es una familia pues riquísima en la cultura, ¿no? De la cultura negroide del Perú, basado en ello. Él era muy emparentado con los Vázquez, don Porfirio Vázquez, ¿no? Que era abuelo de Pepe Vázquez y de todos esos Sí, claro. grandes cultores de la música negroide. Sí. Así que de gran recordación, tenía otras décimas hermosas, ¿no? O sea, ¿qué te ha pasado, Pelona? Esa es también hermosa. Sí. ¿Qué te ha pasado, Pelona? Cisco de carbonería. Pareces una negra mona con tanta guachafería. Te cambiaste las chancletas por zapato taco aguja y tu cabeza de bruja la amarraste con peinetas. ¿Ah? Ese era, pero... No, era un hombre fabuloso. Era fabuloso. Era fabuloso, ¿no? Sí, además, retratar la cultura peruana, afroperuana, en décimas es riquísimo. Sí, es delicioso, sí, ¿no? sí, realmente, sí. Así que un saludo hasta el cielo para el gran Nicomé de Santa Cruz. Por supuesto que sí. Y seguimos avanzando en la historia y en esta reflexión para llegar a don Francisco Bolognesi. Acá vamos a partir el programa en dos, ¿no? Porque es el mismo tema, es el mismo personaje, pero en dos fechas distintas. Y son dos fechas importantes. Primero, el 5 de junio, que desencadenó después en el 7 de junio, que es el Día de la Bandera, pero porque ahí hubo una batalla importantísima, desastrosa, pero importantísima en la guerra con Chile, ¿no? Y el 5 de junio de 1880
se reúne el sargento chileno José de la Cruz Salvo y le llega a pedir la rendición del ejército peruano al coronel retirado Bolognesi, encargado de la defensa de Arica. Sí, el tema es bastante complicado, ¿no? Pero voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda, ¿no? O sea, el tema es que el Perú, después de haber perdido Tarapacá, se repliega hacia Arica, ¿no? Las fuerzas peruanas regresan a Arica, Bolivia ya se había ido a su tierra, los bolivianos, y ahí se juntan más o menos un ejército de 3.500, 4.000 hombres, que era lo que teníamos, y se decide que se iban a ir todos a Tacna. En Tacna debería de ser el nuevo cuartel general, y además se decide que en Arica se iba a quedar el coronel Bolognesi con una fuerza milicianos, ojo, no ya eran, porque el ejército, vamos a decir, el ejército activo se iba hacia Tacna porque se presumía de que los chilenos probablemente iban a atacar Lima, esa era una de las posibilidades. Entonces este ejército de Tacna, de que se iba a Tacna, probablemente debería ir a marchas forzadas hacia Lima, si es que eso era, ¿no? Y no era, porque no teníamos, como no teníamos servicio secreto, no teníamos espionaje, no sabíamos lo que los chilenos estaban planteando, ¿no? Entonces resulta que se queda él en Arica y trata de reforzarlo lo más que puede, ¿no? Arica es una ciudad de 3.000 personas, claro, era en chiquito. esa época, era una ciudad chica, y todo gira alrededor del Morro, ¿no? Entonces él refuerza lo que puede alrededor de la ciudad, como un semicírculo entre el mar y la ciudad, hacia lo que es hacia el norte, que está Tacna, y hacia el sur, que estaba Tarapacá, ¿no? Y los chilenos ya después deciden atacar hacia el sur del Perú, pero por Hilo. Hilo está 160 kilómetros de Tacna. Al norte. Al norte. No ir hacia Arica. Arica era muy difícil porque además tenía unas muy buenas baterías, ¿no? Era más difícil de desembarcar. Cuando llegan a Hilo, desembarcan sin ninguna oposición, ¿no? Hilo están como Pedro en su casa, en Hilo, y desembarcan en febrero. Ya hemos comentado que el 26 de mayo, pocos días antes, 11 días antes, se da la batalla del Alto de la Alianza, pierde el Perú, y un grupo de peruanos trata de ir hacia Tacna, unos cuantos lo logran, pero remanentes, y el resto del Perú se va hacia Puno por Pachica, ¿no? Y para después ir hacia Arequipa. Es el resto del ejército que quedaba del Perú, entre ellos está Cáceres, está el contraalmirante Montero. Montero se queda en Arequipa y Cáceres viaja hacia Lima. Estamos diciendo 26 de mayo y lo que vino después en el año 1881, o sea, casi un año después. Y queda Arica, queda Bolognesi encerrado entre dos fuerzas. Unos 10.000 chilenos, que era el ejército que estaba ocupando toda la provincia de Tarapacá, y los 15.000 chilenos que habían ganado la batalla del Alto de la Alianza el 26 de mayo, 11 días antes. Este ejército de aquí era casi imposible que vaya hacia Arica, a pesar de que había un tren funcionando, porque nosotros somos muy generosos, dejamos funcionando el tren entre Tacna y Arica. No, los chilenos de ese ejército no son los que lo atacan, sino lo atacan el ejército que estaba en la retaguardia, ¿no? Entonces, habían unos 8.000 soldados dispuestos para la toma de Arica, y todos ellos sabían que habían 1.600 peruanos, ¿no? No habían más. Entonces, los chilenos no querían una epopeya. Claro. O sea, los chilenos no es que estaban buenísima gente con los peruanos, porque después hicieron barbaridad y media y remataron a los heridos y todo lo demás en la batalla de Arica, pero no querían quebrar la dignidad de los peruanos, y por eso fue que pidieron la rendición. Claro. Porque no querían que lo que se recuerde de Arica es lo que ahora se recuerda, sino que se recuerde su actuación. Y Francisco Bolognesi lo sabía y no les dio el gusto. Y dijo, aquí
no les voy a dar el gusto. O sea, rendirse, no, ¿no? O sea, era un tema no solamente conceptual, era un sacrificio para mantener vivo el espíritu de la patria, porque lógicamente ya sabían que después venía Lima y tenían en Lima que nutrirse con ese sacrificio de Arica para que mantenga viva la llama del patriotismo que defienda de las hordas chilenas que después fueron en 1881, pocos meses después, a atacar Lima. Entonces, el sacrificio de Bolognesi fue un sacrificio necesario, fue un sacrificio pensado, fue un sacrificio absolutamente patriótico, sabiendo que era fundamental para mantener viva la llama de la libertad en el Perú. Esa es la grandeza. Por eso que ese es el día de la jura de la bandera. Porque no se jura sacrificarse por algo menor, se jura sacrificarse por el bienestar de la patria. Se jura sacrificarse porque ellos pensaban que con eso se hubiera podido resistir y ganarles en Lima. Con ese pensamiento se sacrifica Bolognesi y sus bravos. Porque no solamente fue Bolognesi. Los otros, hubo uno o dos que se fueron, pero los otros jefes que se quedaron fueron bravos. Fueron tan bravos como Alfonso Ugarte, fueron tan bravos como el capitán Guise. O sea, también estaba gente como Roque Sáenz Peña, ¿no? Estaba gente valiosísima y muchos de ellos murieron, ¿no? Hubo un escarnio ahí, pero ese es el momento. Bolognesi sabía y él no quería, él no buscaba el sacrificio, él buscaba ganar. Le pedía al tal Leiva era un coronel que había puesto el presidente de Pierola, Nicolás de Pierola, al mando del ejército de Arequipa, que tenía como 4.000 hombres, que salió como yéndose al Alto de la Alianza y se dio media vuelta y se regresó, ¿no? Y él escribe, y hay telegramas, apure, Leiva, apure, todavía hay tiempo. Hay un telegrama del 4 de junio, ¿no? Son una seguidilla de Sí, telegramas. claro, entonces, venga, con usted la victoria todavía es posible, hay un telegrama y que lo podamos encontrar y lo podemos leer. Pero él no decía, yo no me estoy inmolando porque quiero que yo ya tan viejo, que mi figura sea la que resalte. No, él quería ganarle y por lo menos restarle capacidad a los chilenos. Por eso es que minó todo el Morro. Lo llenó de minas porque quería volar el Morro con todos y llevarse a los 8.000 chilenos de paso. Claro. O sea, desde su estrategia estuvo concebido la muerte de todos. Claro, era un sacrificio estratégico. Correcto. Él era un Leónidas en las Termópilas. Leónidas en las Termópilas no se inmoló porque creía que con los 300 iba a detener a Darío. Él se inmoló para permitir que su gente saliera del encajonamiento y lograra salvarse. Esa era la misión de Francisco Bolognesi. Esa es la grandeza. Y por eso es que todo lo que hicieron los chilenos quedó opacado ante esa figura monumental. Este coloso de Rodas peruano que luchó con estrategia y que lógicamente muchas de las cosas no le salieron bien, como todos sabemos. El Morro no voló, Elmore fue capturado, ¿no? Después inclusive lo enviaron como parlamentario, ¿no? Una confusión ahí. Los coroneles que estuvieron con el coronel Bolognesi fueron Justo Arias. Alfonso Ugarte. Por supuesto. Marcelino Varela. Arias muerto. Sí. Ugarte muerto. Correcto. Y More y el capitán de navío Juan José Inclán. Claro, ¿no? Y después oficiales. Sí, claro. No, murieron 1.000. Rabona. Murieron población 1.000. Civil. Claro. Sí. Pero de las milicias de los 1.600 murieron 1.000. Las 3/4 partes del ejército. Sí, 300 heridos. Sí. Muchos de ellos rematados.
Una carnicería. Una Hay que carnicería. decirlo con sus palabras claras, ¿no? O sea, la pose de Salvo fue para salvar para tratar de doblegar, para darle una posibilidad, para ver si los peruanos éramos lo que no somos. Una pregunta, Augusto. Yo una vez escuché algún discurso de alguien que decía que nosotros tenemos que revalorar la jura de la bandera porque de alguna manera tenemos que, es como un sacrificio de todos los peruanos en un momento de abandono de todos los peruanos, representados, obviamente no estamos nacidos nosotros, a ese grupo de peruanos que quedaron ahí solos, ¿no? Es un poco, hacía un parangón así, ¿no? Claro, es parte de lo que significa esta jura de la bandera, ¿no? Claro. O sea, la jura de la bandera significa que nosotros vamos a defender a la patria en todo momento y circunstancia, pero que la patria, ¿qué cosa es la patria? La patria es una composición espiritual, pero también es una composición física, biológica, es nuestra tierra, son nuestros descendientes, nuestros ancestros, es todo lo que es este Perú, este Perú donde destacan Pachacútec, donde destacan Faustino Sánchez Carrión, donde destacan Castilla, donde destacan todos estos hombres, donde destacan los que destacaron y que se sigue construyendo. El Perú es un país en construcción, una nación en construcción. Nada está dicho, nada está hecho. Lo que está mal ahora lo podemos cambiar para que esté bien mañana. Perú no puede aceptar pesimismos. Entonces, este sacrificio es un sacrificio absolutamente, pues, epopéyico y que demuestra el valor de estos hombres, ¿no? Por supuesto que sí. La frase es: el Perú no se rinde, ¿no? Resumidas, el Perú no se rinde jamás, ¿no? Porque, como lo dijo él, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y así fue, ¿no? Y así fue. Recibí un balazo en la cabeza y después un culatazo para rematarlo, ¿no? Cuando ya habían caído todos su Estado Mayor y la gente que estuvo, porque primero se luchó en las afueras, en los que se habían, en todas las trincheras que se habían hecho, y poco a poco fueron avanzando los chilenos. O sea, la proporción era, en cada una de estas trincheras había 100 peruanos versus 1000 chilenos, ¿no? Claro. Y los chilenos tenían cañones Krupp, como 40 cañones Krupp, y nosotros teníamos 0. Sí, O sea, claro. así era la proporción, ¿no? Entonces después todos fueron encerrándose porque todos fueron confluyendo hacia el Morro, y la última defensa fue el Morro, y ahí en el Morro estaba él con Alfonso Ugarte. Ese episodio en que Alfonso Ugarte se tira con la bandera todavía no está certificado. Lo más probable es que él muera junto con Bolognesi, ahí en las alturas del Morro, ¿no? Y mueren los otros oficiales, ¿no? El que fue el capitán de la Independencia, ¿no? Que muere porque él dijo que tenía que salvar su honor y su dignidad por lo que no pudo hacer en la Independencia, y ahí él se inmoló, ¿no? Y entonces, es una gesta que nos tiene que recordar, por eso que la mencionamos en estas fechas tan fundamentales para La Plata como el 7 de junio, ¿no? Para que reflexionemos sobre qué le estamos dando a nuestra patria, ¿no? Y hay una frase de los gringos que yo creo que vale la pena repetir, ¿no? Dice: no pienses en lo que el Perú te puede dar a ti, piensa en lo que tú le tienes que dar al Perú. En los gringos es: no pienses en lo que Estados Unidos te debe dar a ti, sino piensa en lo que tú le tienes que dar a Estados Unidos. Pero es una frase que yo creo que, Deberíamos hacerla nuestra. claro, porque todo el mundo piensa qué cosa puede hacer el Perú, qué pueden hacer los congresistas por nosotros, qué puede hacer el municipio por nosotros, qué puede hacer el Estado. No, piensa qué cosa puedes hacer tú por el Perú. Correcto. Y ese es algo valiosísimo que debemos con esta gesta. En Arica ellos lo dieron todo por el Perú, pero no hay que necesitar tener otro Arica para darlo todo por el Perú, Sergio. Claro. Hay que hacerlo antes de todo eso. Fundamental, fundamental.
Así que Nos quedamos con esa reflexión, Augusto, ya es el final del programa. Recordar también otro personaje, así, la del estribo, Ramón Castilla, que a ti te encanta. me encanta. Murió un 30 de mayo, hace poquito nomás, acaba de terminar mayo, de 1867. Y es otro personaje Fundamental. Yo te ofrezco, te prometo que el próximo programa vamos a hablar de Ramón Castilla por una cosa muy importante. Ramón Castilla fue el único presidente que entendió al Perú. No el Perú lo entendió a Ramón Castilla, él lo entendió al Perú. O sea, él entendía a los peruanos de manera absolutamente, vamos a decir, brutal, ¿no? Y supo entender lo que el Perú necesitaba e hizo todo lo que necesitaba. Si tú leemos toda la lista de sus obras, es magnífica. Es el gobernante que más años gobernó después de Leguía, gobernó 12 años, ¿no? Fue el primer presidente que terminó un periodo, ¿no? O sea, todos los presidentes anteriores a él, desde 1921 hasta 1845, no habían terminado sus gobiernos. Fue un presidente que, a decir de el gran Jorge Basadre, y que es cierto, con él se inicia la República. Él sentó las bases de la República Peruana. Y él es el referente que tenemos que tener para tenerlo como referente para las próximas elecciones. Necesitamos un presidente como Castilla, no que salga a vociferar, no que salga a romper cosas, no que salga a decir que a todos los va a meter a la cárcel, no. Necesitamos un presidente que sepa hacer lo que tiene que hacer y que lo haga bien. Y necesitamos un presidente como Castilla, y Castillas hay a montones en el Perú. O sea, Castilla no es único hasta el momento. Nunca se ha repetido un presidente como Castilla, con una intuición, con una capacidad, con una fortaleza, con un conocer a la gente, con aceptar las críticas. Él defendió, dio la ley de libertad de prensa, la ley de imprenta, la libertad de prensa en ese momento, y permitió todo tipo de ataques de prensa, y supo gobernar. Así que es un peruano descomunal por eso. Yo lo comparo a él con Pachacute. Creo que con uno se consolidó el imperio del Tahuantinsuyo, y con Castilla se avanzó en la construcción de la República. Y nunca, como nunca, el Perú fue una potencia continental en Sudamérica, en todo el continente. Envió al bergantín Gamarra, que él había mandado construir. Gamarra había sido su enemigo al principio. Era un hombre que conocía tanto a los peruanos, pero después se convirtió en su amigo. Al bergantín Gamarra lo mandó a California a rescatar a los mineros y apoyar a los mineros, porque estaban en la fiebre del oro, y rescató muchos buques. Imagínense eso, mandar un buque a Estados Unidos a rescatar a tus connacionales y a permitir el tránsito de los buques mercantes. Mire esa fuerza. Estuvo al lado de Benito Juárez en la invasión de los franceses. Estuvo al lado de Nicaragua y de Costa Rica cuando el filibustero William Walker, norteamericano, trató de tomar esos países, ¿no? Fue categórico con los ecuatorianos. Tuvimos la mejor armada del Perú, el ejército más completo de toda Sudamérica, y tuvimos el buque militar, o el buque de la Armada, el primer buque de la Armada que le dio la vuelta al mundo, el Amazonas, en un viaje alrededor del mundo de 2 años. El primer buque de toda Latinoamérica. Miren la calidad de ese presidente en la parte internacional, y en la nacional ni que se diga. El telégrafo, las vías férreas, creó el presupuesto de la República, creó la figura del primer ministro, consolidó las deudas, o sea, pagó las deudas, declaró el cese de la esclavitud de los negros y de los esclavos. O sea, antes que Estados Unidos, ¿no? Abolió la esclavitud antes de Estados Unidos. Es decir, un hombre
De avanzada, de primera. Así es, y que supo gobernar con pragmatismo, porque gobernó con los conservadores y gobernó con los liberales. Correcto. Gobernó bajo una constitución liberal y al final pudo cambiarle en 1860 a una conservadora que iba más con su estilo, que es la constitución que más años ha durado en el Perú, 60 años. Entonces, era un hombre de avanzada. Infortunadamente, las mentes pequeñas que vinieron después de él, como Mariano Ignacio Prado y los demás, borraron todo lo que él hizo y terminó muriendo un 3 de junio en el desierto de Atacama, cerca de la hacienda de Tibiliche, ¿no? Encabezando una sublevación para restaurar la legalidad, porque él era un hombre de la Constitución y la ley. A él se le conoce como el soldado de la ley, ¿no? Es decir, un hombre excepcional, como lo podemos ser nosotros. O sea, él nació en el Perú, era un peruano de Tarapacá. Pues, ¿por qué no hay más? Claro que hay más. Lo que hay que hacer es sacrificarse. Murió buscando rescatar al Perú. Señor, dame un mes más de vida para hacer la felicidad de mi patria. No, señor, dame un día más. Y murió. Ahí, buscando redimir a su patria. Nos vamos con Castilla y regresamos con Castilla. Muchas gracias, amigos. Un fuerte abrazo. Este ha sido Podcast Cáceres 17. Chao, Sergio. Nos vemos.